La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas. Y yo es difícil que pueda ocultar mi alegría, mi espontaneidad, es muy manifiesta y estoy muy feliz de tener conmigo a Diego Medina Poveda en un Letras Mixtas casi especial que grabamos porque como vives muy lejos de esta ciudad, de momento, tenemos que hacer ciertas conjeturas para tenerte con nosotros en Canal Málaga. Bienvenido. Muchas gracias, la alegría es mía, siempre. Diego, ¿por qué principios básicos de quiebra? Cuéntame. Bueno, es un título que yo creo que resume bien los poemas del libro. Yo siempre, lo que más me cuesta al escribir un libro, más que los poemas, es luego al final ponerle un título, ¿no? Y al final encontré este título en un aforismo de Nietzsche, que es el que abre el libro. Y bueno, ahí Nietzsche habla de lo importante que es quebrarse para poder emocionarse, ¿no? Y encontrar la libertad individual, ¿no? Y me parece que ese concepto de la emoción y de la libertad que se encuentra en la emoción encierra bien el sentido de este libro, ¿no? Yo, y permíteme que el entrevistador haga parte también de la charla, y yo mi último libro, por ejemplo, El discurso del agua, que tengo la suerte de que esté en la colección Monosabio que tú diriges. Codiriges, sí, con Francisco Ruiz Noguera. Yo los títulos me vienen una vez que escribo los versos, porque a veces, por ejemplo, apareció El discurso del agua en uno de mis versos y dije, mira qué título tan estupendo. Muy buen título, muy bonito. Para el libro, y por eso lo utilicé. Es decir, no siempre tengo una misma estructura para elegir los títulos. Principios básicos de quiebra ha sido el premio 28, Certamen de Letras Hispánicas, Rafael de Cózar de la Universidad de Sevilla. Espuela de Plata. Principios básicos de quiebra, cuando yo lo leo, es un libro que me sorprende porque me lleva a ciertas teorías psicológicas conductuales. Yo no lo pude evitar al leerlo, me manifestaba cierta tendencia al comportamiento. ¿Tú tenías ese interés al escribir estos versos? Bueno, el interés de este libro, más que por ese lado, aunque a lo mejor también puede estar ahí, evidentemente el poeta yo creo que es un buen psicólogo y un buen intérprete del ser humano, ¿no? Pero en este libro lo que yo me propuse es reivindicar una búsqueda o el derecho que tiene el ser humano a encontrar en su vida un tiempo contemplativo, ¿no? Para poder conectar con lo verdaderamente importante de la vida, ¿no? Pues yo ahí lo enlazo con lo que yo al leer el libro me llevé, y de hecho la cita la acabo de buscar porque me impactó, de Rilke, has de cambiar tu vida, me llevó a entender mucho de los versos porque realmente estás mostrando muchos espejos en los que yo como lector me veía y decía, oye, pues esto puede ser interesante que lo enfoque por aquí, esto puede ser interesante que lo refleje por allí, y eso no ha sido con intención. Sí, claro. Además, para mí ese poema, El torso arcaico de Apolo en el 2022, ¿no? Porque el título proviene del poema de Rilke, de Torso arcaico de Apolo. Yo hago una actualización de ese poema y que termina con ese verso tan rompedor de Rilke, has de cambiar tu vida, yo lo cambio por has de cambiar el mundo, ¿no? Hay que salir de ese tiempo utilitario, mercantilista, materialista en el que nos encontramos, en el que de cada segundo hay que obtener un rendimiento económico y el ser vive angustiado. Entonces yo reivindico eso, ¿no? Que debemos cambiar el mundo
el que mira la estatua en ese poema, en el torso arcaico de Apolo de 2022, dice que Apolo ya no le devuelve la mirada, ¿no? Como vemos a Apolo como un trozo de piedra, no vemos la gran historia que hay detrás, que lo esculpió un escultor hace tropecientos siglos, ¿no? Porque vivimos demasiado deprisa como para centrarnos en esas cosas y como para emocionarnos con un pedrusco, ¿no? Como digo ahí en el poema. Con toda esta conciencia de lo real, de lo que están manifestando, la conciencia de las cosas, ¿sufrimos demasiado? Te pregunto. Yo creo que huimos del dolor, o sea, sufrimos porque huimos del dolor. Si fuéramos capaces de aceptar el dolor y saber poder hacer un análisis tranquilo y decir estoy vivo, en cualquier momento me puedo morir y lo razonáramos con tranquilidad, me parece que sufriríamos menos. Pero estamos en un mundo, creo que esto lo decía un filósofo que a mí también me gusta mucho, que es Byung-Chul Han, en el mundo de la algofobia, ¿no? Que tenemos miedo al dolor y eso paradójicamente creo que nos hace sufrir más, ¿no? Ese miedo al dolor genérico en la sociedad es más agudo en nosotros los creadores por tener una conciencia quizás más profunda del ser humano. Yo no me lo tomo así, yo me lo tomo desde un punto de vista filosófico. Yo leo mucho a los estoicos, por ejemplo, que es lo que dicen es que hay que pensar en la muerte día a día y no por eso vas a ser un ser pesimista, sino un ser que aceptas eso y hay que aceptarlo, ¿no? Yo precisamente creo que por pensarlo no te hace más sufridor, ¿no? Sino todo lo contrario. Lo importante es tener tiempo para reflexionarlo o sacar tiempo de donde no lo hay, ¿no? ¿La brillantez intelectual, por la inmediatez en la que estamos sometidos a diario, está en desuso o en quiebra, por hacer un símil a tu título? ¿Puedes repetir la pregunta? La brillantez... con conceptos muy complicados, ¿eh? Sí, la brillantez intelectual, tú tienes un discurso que a mí me parece absolutamente brillantísimo. Que incluso emulo, es decir, quiero imitarlo, ¿no? Esto es tan difícil encontrarlo, es tan difícil, no por ti como persona, no te estoy tirando a los tejos, tienes una señora maravillosa, es un hombre guapísimo, pero no es por eso. En el sentido de admiración, te estoy admirando. Mi admiración hacia tu discurso intelectual, si miro alrededor, veo que está en desuso o en peligro por el concepto inmediato de todo lo que nos rodea. Y te pregunto si tú piensas igual que yo. Bueno, pienso que nos movemos en un discurso quizás bastante superficial precisamente porque al no tener tiempo para leer leemos cosas, pues no sé, poemas de Instagram o que son normalmente versos que pueden llamar la atención, son llamativos, pero a lo mejor no tienen esa profundidad que requiere, una profundidad filosófica, ¿no? Yo creo que para ser un buen poeta es muy importante leer filosofía, leer a los antiguos para poder escribir lo nuevo y no ponerte a imitar directamente lo que estás viendo en los poetas de ahora, que no tengo nada en contra de los poetas de ahora. Tú eres un poeta de ahora. Exactamente. Pero por eso yo preferiría que alguien que me quisiera imitar se pusiera antes a imitar a los poetas antiguos hasta llegar a mí, ¿no? Que es lo que yo he hecho y creo que es lo que se debería hacer. Y leer mucha filosofía precisamente para poder adquirir esa profundidad en el discurso y en las reflexiones de la vida, ¿no? Y en la propia contemplación, que hablando de contemplación, no sé si lo he dicho, pero en el libro lo que reivindico es esa capacidad del ser humano a la contemplación y esa necesidad de la contemplación, ¿no? En nuestra ¿Fue vida. ese un motivo fundamental para escribir este libro? Es el tema fundamental del libro, ¿no? La contemplación, la mirada que reposa en el arte, ¿no? Como bálsamo contra un mundo de agitación total y el lugar elegido, el escenario elegido para
para esto es un museo imaginario, ¿no? Entonces el lector, cuando entra en las salas, porque el libro está dividido en salas, salas del museo, sala 1, sala 2, va recorriendo este museo hasta llegar al final, ¿no? ¿Estéticamente fue algo espontáneo o buscado? Fue algo que yo tenía ganas de escribir un libro así, basándome en lo que se llama la éfrasis, ¿no? En la descripción del arte mediante la escritura, ¿no? Y entrelazar la pintura, la escultura, la poesía, que al fin y al cabo es todo lo mismo, ¿no? Es una interpretación del mundo por diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Y del mundo y de la emoción del ser humano. Entonces, sí, fue buscado, ¿no? Me inspiré para la estructura en un número de la revista Litoral, que yo soy muy fanático de la revista Litoral, que se llama Museum. Creo que es el número 278, si no me equivoco. Pues no la tengo yo esa. Tengo muchas, pero no tengo esa. Pues la voy a buscar. Muy recomendable. Y el libro, como mi libro, o sea, yo me basé en ese libro para la estructura, está dividido en salas. En salas. Uh-huh. Qué interesante. Vuelvo a lo que tú decías de la estructura y sobre todo a lo que a mí me ha dado el libro, que me ha dado psique, pero a través de la contemplación de la que hablas, es muy interesante. Esa contemplación, ¿qué respuesta le puede dar al lector? Yo te he dicho psicología, ¿no? ¿A ti qué te produciría, qué te haría que la piel se te erizara si un lector te dijera, pues he visto azules o he visto blancos? ¿Cuál sería la palabra que a ti te impactaría con respecto a tu creación? Que aprendiera a contemplar, que aprendiera a educar esa mirada, y si encuentra algo de eso en este libro, pues a mí me emocionaría, la verdad. Pues eso quería oírte. Uh-huh. Porque yo creo que esa es la médula de toda creación. Es decir, los creadores hacemos algo para emocionar a quien los lee, a quien nos ve, a quien nos oye, ¿no? Uh-huh. Pues si eso es lo que tú quieres que digan sobre tu obra, creo que es la médula uh-huh. de este libro. Diego, ¿cómo ves el panorama? Porque tu visión es, si me apuras, importante, porque aportas una objetividad foránea uh-huh. de lo que sucede en el plano cultural, social, de la expansión de la ciudad, del momento que estamos viviendo como poetas, como escritores, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos ves? ¿Qué apellidos les pones? ¿Qué aportarías? Bueno, no es fácil, responder a la pregunta. Por mi percepción sincrónica e histórica, es que poetas siempre ha habido, artistas siempre ha habido, y se adaptan a los tiempos, crean obras diferentes, esos también los hacen ser únicos, ¿no? Entonces yo creo que la poesía y el arte es algo consustancial al ser humano, y eso nunca se va a terminar, ¿no? Ya sea en Instagram, ya sea ganando un Grammy latino, ya sea como sea, existe el arte, y eso me consuela, ¿no? Quizás es una visión muy positiva y tú querías que te respondiera algo un poco más crítico o pesimista. No, todo lo contrario. Pero no sé, yo quiero que me respondan lo que tú quieres responder. Vale. Yo soy, en ese sentido, soy bastante optimista, ¿no? Y es muy fácil hacer el discurso catastrofista, ya no se escribe buena poesía, ya no hay buena música, ya no hay buenas canciones. Yo estoy contigo, yo no creo eso. Sí, no, te lo digo. Pero nos adaptamos, el ser humano creo que se adapta a los tiempos, y esa visión positiva del ser humano también aprovecho, que está recogida en ese libro, que hoy que tenemos un panorama que a lo mejor vemos tanto odio y nos cogemos manía los unos a los otros por cosas que a lo mejor no deberíamos, ¿no? En este libro se hace una defensa de lo maravilloso que puede llegar a ser el ser humano y de las cosas tan buenas que ha hecho, ¿no? Desde que el ser humano existe, ¿no? Yo puedo correr el riesgo, como entrevistador, de caerme en un pozo de doctos, ¿no? Porque tengo miedo lo decía antes off the record, de caer en eso.
Pero Yo tengo miedo también de ti, ¿eh? No, pues no nos tengamos miedo, todo lo contrario. Una de las cosas que yo pensé cuando iba a entrevistarte, y yo me preparaba mi entrevista en mi silencio, era, le preguntaré sobre qué no le he preguntado, porque estoy convencido, porque igual que yo hago mis silencios para nuestra entrevista, que tú has hecho los tuyos para ver qué te iba a preguntar, sobre qué íbamos a hacer, y seguro que quieres contar algo que yo no te he preguntado o que quieres contar vehementemente por esta joya que tengo en mis manos. La verdad que hemos hablado mucho del libro, ¿eh? Pero sí podría contar que hay un poema que hay en el libro que se llama... déjame Cógelo. que lo mire. Se llama Delectare. Y entre paréntesis pone Ruinas de Salia, Málaga. Y bueno, este poema tiene un lado sentimental para mí, porque las ruinas de Zalia van muy unidas a la memoria de mi padre. Mi padre escribió un libro que se llamaba Rebote en Zalia, ¿no? Las ruinas de Zalia están cerca del camino de Zafarraya por Alcaucín, y allí era donde veraneábamos cuando éramos niños, toda la familia, y mi padre escribió allí desde el porche de una casa que teníamos alquilada, una casa que pertenecía a la familia, y desde allí escribió este libro de Rebote en Zalia. Y yo de niño descubrí esas ruinas que siempre me han parecido fascinantes y misteriosas. Y bueno, pues Está bien destacarlo eso. este poema tiene ese lado, esa intrahistoria, ¿no? Claro, pues eso, por ejemplo, yo no lo conocía. Es importante contarlo porque también está ahí. Esa intrahistoria del libro es muy importante para entender también el libro. Exactamente. Evidentemente. Ha sido un verdadero placer que estés conmigo en Letras Mixtas. Igualmente. Que Canal Málaga es un honor y un orgullo que estés, porque estás haciendo una labor absolutamente encomiable. Tienes una carrera vertiginosa, maravillosa, que otros muchos escritores y gente de la cultura como yo admiramos y queremos ir de tu mano caminando todo ese tiempo. Vas a cerrar tú el programa, lo vas a cerrar con tu voz, leyendo el poema que tú elijas de este último libro, y por supuesto que sea bestseller y que lo vendamos muchísimo y que sigan tus éxitos y que nos alegremos todos desde Málaga muchísimo. Muchísimas gracias, Francisco. Amigos y amigas, os dejo nada más y nada menos que con Diego Medina y sus versos. Muchas gracias por tanto cariño cada semana. Os dejo con él. Gracias. Pues voy a leer precisamente el poema del que acabo de hablar, que se llama Delectare, y está inspirado en las ruinas de Zalia, en Málaga. Este silencio humano no es humano. Alcanza aquí la enorme ciudadela, la conquista del tiempo sin relojes. A merced de la nada, ya nada espero. No resuenan ni dioses ni estandartes en este campo ingrávido que alumbra como una herida y sangra sin épicos dolores, con la sangre calladamente hermosa. Detrás de mí la vida entera, colosal, transparente en la memoria, largometraje mudo de los días que ahora vuelven a cada bocanada de aire, a cada retal de instante a urdirse con el hilo invisible de la infancia. Y qué belleza, debajo de mis pies en este suelo pisoteado por los siglos, y qué parto feliz en la mirada, qué desmesura inmensa de endorfinas, como un canto librado en el placer del intelecto. No existe el miedo, ni falsas promesas desgarran sus mentiras con el grito. Qué digna es la existencia del que sabe volverse piedra un rato y contemplar las ruinas en silencio.